Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre una de las secuelas que cada vez se ha convertido en más frecuente, una secuela que deja esta enfermedad de COVID-19. Nos referimos a la pérdida de masa muscular y cómo esta afectación ha provocado dificultades en la movilidad de los pacientes con COVID-19. Médicos intensivistas que han tratado a pacientes hospitalizados por COVID-19 advierten que quienes permanecen semanas, incluso en áreas de terapia intensiva, pierden esta masa muscular. Pacientes graves recuperados tras varias semanas de permanecer internados enfrentan precisamente esta secuela. A partir de los 30 años inicia la pérdida de masa muscular. Las principales causas son la inactividad física, la edad, los cambios hormonales y la pérdida de neuronas motoras por el envejecimiento. Pero con COVID-19 se vuelve aún más complicado. Investigaciones recientes muestran que la mortalidad por COVID-19 en adultos mayores está relacionada con una exposición cercana de los miembros del mismo hogar en edad laboral o de vecinos. De esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Pero vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Las secuelas en pacientes con COVID-19 son múltiples: fatiga, el dolor generalizado, la parálisis y la incapacidad funcional para retomar las actividades que realizaban antes del virus SARS-CoV-2. Médicos describen que entre los efectos secundarios más frecuentes que tienen los pacientes con COVID-19 son la pérdida de flexibilidad muscular, fibrosis y capsulitis adhesivas y pérdida de equilibrio y dificultad para caminar o mantenerse en pie. Indican que al tener un periodo de inmovilización se llega a producir una atrofia muscular al perder tamaño los músculos. Las y los pacientes más graves pueden tener una gran variedad de secuelas como úlceras por decúbito, neuropatías por atrapamiento, edemas residuales y parálisis. Uno de los sistemas más afectados es el musculoesquelético. La falta de ejercicio o actividad física y el confinamiento en los casos leves y una estancia prolongada en cama en los casos más graves pueden afectar de manera prolongada e incluso permanente al paciente. Traumatólogos señalan que en la prevalencia de secuelas como la fatiga o astenia y el dolor generalizado, a las que añade pérdida de masa y fuerza muscular, merma de la capacidad motora y movilidad, disminución de peso y déficit proteico, y agravada la capacidad pulmonar y dificultad para conciliar el sueño. La COVID-19 genera múltiples secuelas que la comunidad científica va informando sobre los hallazgos identificados. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura por esta pieza introductoria. Antes de entrar de lleno a nuestro tema, vayamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presente el informe diario. Verónica, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de fallecimientos por coronavirus en todo el mundo desde el inicio de la pandemia supera los 3.060.000, mientras que el total de casos confirmados está ya por encima de los 144 millones pese al avance de la campaña de vacunación. Son los datos de la Organización Mundial de la Salud.
Por regiones, América presenta el mayor número de contagios con más de 60 millones y también el mayor número de fallecidos, 1.469.000. Preocupa sobre todo el sur del continente. A continuación está Europa con 50 millones de infectados y más de 1.050.000 muertes. Y Asia sigue siendo la zona geográfica que más casos ha reportado en los últimos días. El país más afectado en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 31,5 millones de contagios y por encima de los 564.000 fallecimientos. Le sigue la India, que se ha convertido en el segundo país con más casos, 16 millones de diagnósticos y 187.000 muertos. Y a continuación está Brasil, que rebasa los 14 millones de infecciones y que alcanza los 381.000 decesos. En cuanto a las vacunaciones, se ha superado las 919 millones de dosis administradas en todo el mundo. Estados Unidos es el país donde avanza más la inmunización, seguido de China, India y la Unión Europea. En términos relativos, Israel es el país donde se vacuna más rápidamente, seguido de Emiratos Árabes y Chile. El objetivo ahora es vacunar con rapidez y conseguir que las vacunas lleguen a todos los países. Según el director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, Pedro Alonso, la COVID-19 no podrá erradicarse como enfermedad por tener origen en un reservorio animal, pero se trata de que deje de ser un problema de salud pública. Por otro lado, ante la desconfianza creada por la vacuna de AstraZeneca, la OMS sostiene que los beneficios superan con creces a los riesgos. Los expertos han emitido esta actualización tras analizar los resultados de estudios recientes. Consideran verosímil una relación causal entre este producto y raros casos de trombosis y siguen investigando los mecanismos biológicos de ese síndrome. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Hemos notado también un incremento, aunque ligero, en el número de casos de COVID-19 en México. Los expertos dicen que inevitablemente el país entrará a una tercera ola, aunque la buena noticia, entre comillas, es que será menos mortal. Al igual que sucedió en Israel o en Chile, cuando avanzaban en la inmunización contra la COVID-19, se enfrentaron a un repunte de casos. Esto puede pasar en México durante su tercera ola de contagios. Sin embargo, podría haber un menor número de defunciones, explicó el médico internista e infectólogo Jaime Briceño Ramírez. Vamos a hablar de un caso de Egipto, Israel. Israel es el país que más ha vacunado a su población con segundas dosis. Y llegó un momento en Israel cuando la población iba al 30 al 50% de la población vacunada, bastante arriba que de lo que llevamos ahorita nosotros, de hecho. Y en ese periodo del 30 al 50% de vacunación de población, en Israel empezó a notar una serie de aumento de casos. Se trata de una respuesta paradójica y se debió porque tanto el gobierno como la gente relajaron las medidas de precaución. Chile es otro ejemplo. Chile es de los mejores países que ha vacunado en el mundo. Ahí vacunaron principalmente con Sinovac, entre otras, pero nuevamente, estamos hablando, y eso ya ha sido reportado por la propia empresa, 60% de efectividad para evitar la infección, pero muy buena efectividad, 80% hay que decirlo, para evitar enfermedad severa. Así que lo mismo puede suceder en México, pero con una vacunación que hasta ahora ha sido muy lenta y donde también las medidas han ido disminuyendo, informó Elizabeth Ortiz. Le decía que se ha registrado ya un ligero incremento en el número de casos de COVID-19. Al menos 10 estados en nuestro país están reportando este incremento. Las autoridades lo habían anticipado de alguna manera cuando estábamos a punto de entrar a la Semana Santa y Pascua, que en México, como en otras partes del mundo, tiene esta mezcla de sincretismo y religión, de festejos paganos, pero también de festejos religiosos, 2 semanas que muchas personas aprovechan para vacacionar y que en medio de esta pandemia se había pedido a las personas que se abstuvieran de hacerlo. Sin embargo, vimos estos lugares turísticos llenos, particularmente las playas, y con base en ello se espera que pues esto haya tenido alguna consecuencia, de ahí quizá este ligero incremento que ya se observa en algunos estados. Y mire, Cataluña levanta el confinamiento en su región.
Los ciudadanos catalanes podrán moverse con libertad por todo el territorio a partir del próximo lunes 26 de abril. Así lo decidió el gobierno de esa comunidad española, tras constatar que la Semana Santa no ha provocado un aumento en los contagios como lo habían previsto. También habrá más restricciones que serán levantadas, como la reapertura de los restaurantes en los centros comerciales, los únicos que aún permanecen cerrados desde principios del mes de enero. También está prevista la vuelta a la presencialidad en las clases de bachillerato. Las cifras de incidencia de la COVID-19 en las últimas semanas muestran un lento retroceso de la pandemia. Los responsables de la salud habían expresado en los días posteriores a la Semana Santa su preocupación por el posible colapso de las camas de críticos. Temían un repunte que situara la ocupación por encima de los 600 espacios ocupados, lo que supondría el inicio de los planes de reprogramación de otro tipo de intervenciones. Eso no ha sucedido. Las medidas de relajación no contemplan aún a los bares y locales de ocio. El próximo 9 de mayo finaliza el estado de alarma decretado por el gobierno de España, informó Rocío López Fonseca. Esto que ocurre en esta región española de Cataluña también lo hemos observado ya en otras regiones donde las autoridades han decidido levantar el confinamiento, aunque con algunas restricciones. Aquí vale la pena mencionar que incluso aquellos países que han completado sus esquemas de vacunación en casi el 100% de su población, nos referimos por ejemplo al caso de Israel, no han abandonado las medidas sanitarias. En Israel, por ejemplo, se sigue exigiendo el uso de cubreboca en los lugares cerrados, en los lugares donde hay altas concentraciones de personas. Sí que se han relajado otras medidas, por ejemplo, el mismo uso del cubrebocas ya se puede prescindir de él en las áreas abiertas, en los espacios públicos abiertos, donde los ciudadanos ya pueden transitar sin el uso del cubrebocas. Definitivamente sigue siendo la sana distancia y el uso de cubrebocas unas medidas que han llegado para quedarse por lo menos hasta este momento, donde no se ha terminado de inmunizar a la población mundial y donde parece que esa meta todavía es lejana. Y con la finalidad de realizar un trabajo conjunto para el proceso de investigación y desarrollo de la vacuna mexicana contra COVID-19, que ha sido bautizada como Patria, además de la producción de otras vacunas, sueros, biofármacos y reactivos, firmaron un convenio de colaboración el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México. Dicho acuerdo, que tiene una vigencia indefinida, impulsará 12 áreas de investigación como son virología, biotecnología molecular, inmunología, genómica, proteómica, vacunología, epidemiología, ingeniería en biomédica y logística. El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, señaló que a través de esta sinergia que se realiza entre diversas instituciones públicas, se podrá rescatar el origen de la creación hace 22 años de Birmex, cuyo eje central era contribuir a la consolidación del programa de vacunación universal para prevenir, erradicar y eliminar las enfermedades del territorio mexicano. Sin duda alguna, vaya que México tenía una tradición, una historia en la investigación de vacunas que se suspendió, se perdió en algún tiempo y que ahora se está intentando retomar en medio de esta pandemia de COVID-19. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más. Definitivamente uno de los sectores poblacionales más afectados con esta pandemia de COVID-19, sin duda alguna, son nuestros adultos mayores, los ancianos, las personas que han tenido que vivir en confinamiento y muchas veces sin entender realmente qué es lo que pasa en el exterior. Es por ello que la CEPAL llama a la comunidad internacional a ser empáticos con nuestros adultos mayores. Las pandemias deben cambiar la manera de ver la edad y el envejecimiento.
De acuerdo con un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el decenio del envejecimiento saludable 2020-2030, la población de personas de 60 años y más es muy diversa, así como lo son las experiencias vividas durante el curso de su vida y los cambios asociados al proceso de envejecimiento, incluidos los cambios sociales, fisiológicos y psicológicos. Datos de las investigaciones más recientes muestran que la mortalidad por el COVID-19 en adultos mayores está relacionada con una exposición cercana de los miembros del mismo hogar en edad laboral o de vecinos. Las investigaciones sugieren que las personas mayores con resultados negativos asociados a COVID-19 presentan una disminución de sus niveles de capacidad funcional o fragilidad. Quedó demostrado que muchas residencias para esta población no disponen de suficiente espacio para mantener seguros a sus residentes. También se dejaron de notificar casos nuevos o muertes por COVID-19, incluso se retrasó la notificación. El personal carece de capacitación en relación con la prevención y el control de infecciones y al uso apropiado del equipo de protección. Por otro lado, la supervisión es insuficiente o se carece de buenas políticas y de gobernanza, y si existen, se ha constatado que no son sólidas. Hoy más que nunca es necesario establecer estrategias que involucren a toda la comunidad local, a proveedores de servicios, empresas, sociedad civil, a redes comunitarias y en especial a personas mayores con el fin de determinar acciones efectivas para interrumpir la transmisión local de COVID-19 y mitigar los impactos secundarios de la pandemia. Esta es la misión liderada por la Organización Mundial de la Salud llamada Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, informó Elizabeth Ortiz. Hace unas semanas le contábamos el caso de un empresario al sur de México que había comprado supuestas vacunas para inmunizar a sus trabajadores, un seguimiento al que las autoridades le dieron puntual seguimiento y que se descubrió que estas vacunas finalmente eran falsas. En este sentido, el laboratorio Pfizer alerta a la población internacional sobre fraudes cometidos precisamente con el nombre o en el nombre de esta farmacéutica. Dijo que hay un incremento en el número de fraudes, falsificaciones y otras actividades ilícitas relacionadas con las vacunas y los tratamientos contra COVID-19 debido a la facilidad y conveniencia del comercio electrónico, así como el anonimato que ofrece Internet. Por lo anterior, exhortó a la población a no comprar vacunas ni a aceptar su aplicación si los productos no fueron adquiridos directamente por las autoridades sanitarias de su país, ya que actualmente Pfizer solo comercializa sus vacunas con los gobiernos con los que ha firmado compromisos de compra. Por otra parte, Pfizer, en colaboración con la empresa BioNTech, analizan mecanismos para reducir el riesgo de actividades ilícitas relacionadas con la vacuna contra COVID-19. Su equipo, conformado por expolicías y especialistas en ciencias forenses, siguen las tendencias minuciosamente y cuentan con procesos para identificar amenazas a la legítima cadena de suministro. Se lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, no acepte vacunas que estén fuera de la cadena de seguridad que han instaurado las autoridades. Hasta ahora, como bien lo dice Pfizer y otros laboratorios, solo han firmado contratos de compraventa con gobiernos. Si en su empresa, si su vecino, si en la farmacia, si en una tienda le ofrecen a usted estas vacunas, téngalo por seguro que se trata de vacunas falsas. Hasta este momento no se venden estas vacunas a particulares. Usted lo debe de considerar así para evitar caer precisamente en un fraude. Vámonos ahora a Colombia. Nuestro compañero Alfredo Durán, periodista del Canal TRO, nos presenta el siguiente informe. Alfredo, te saludamos. Adelante con la información. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información sanitaria en este espacio semanal para conocer cómo están las cifras y los indicadores de contagio de COVID-19 en esta parte del mundo. Iniciemos con esas cifras porque no son tan alentadoras en esta última semana. Los casos de COVID-19 en Colombia siguen en aumento. En las últimas horas, las autoridades de salud registraron cerca de 20.000 nuevos casos de COVID-19 para un total de 2.720.000 personas que han contraído el COVID-19, de las cuales 2.538.000 ya se han recuperado satisfactoriamente, 103.000 casos activos. Recordemos que la semana anterior estábamos en 100.000, esta semana ya llegamos a los 103.000 casos activos de COVID-19. Se sigue propagando el virus en las diferentes partes de las regiones
y las autoridades siguen tomando medidas. Además de que la situación es compleja porque durante esta última semana el indicador de muerte ha estado sobre las 400 muertes diarias, lo que quiere decir, en las últimas horas se presentaron 430, lo que quiere decir que son las cifras más altas durante todo el tiempo de la pandemia. Hoy Colombia tiene más de 70.000 personas que ya han fallecido a causa del coronavirus. Hablemos de medidas porque hay muchas ciudades en Colombia que hoy siguen con algunas restricciones a la movilidad, con pico y cédula, también con toques de queda por el nivel de ocupación de camas UCI. En todo el país la ocupación oscila entre el 70 al 80%, lo que se ha generado una alerta en diferentes ciudades. 14 ciudades de Colombia están en alerta roja por el nivel de ocupación de camas UCI en medio de este tercer pico de pandemia de COVID-19 que ya las autoridades han registrado y pues han emitido estas medidas y nuevas más para algunas ciudades que presenten ocupación con mayor cama en el 50, en el 70 y en el 90% en su red hospitalaria. Cambiemos de tema, hablemos ahora de vacunación, porque el país también avanza en este proceso, aunque paulatinamente, pero avanzamos en el proceso de vacunación, porque hoy ya Colombia llega a los más de 4 millones de personas vacunadas con la dosis de COVID, con las dosis de los biológicos para el COVID-19. Cabe recordar que más de 1.500.000 personas ya se vacunaron con la segunda dosis y se sigue implementando esta vacunación masiva en todo el territorio nacional. Se espera que en el mes de mayo lleguen más dosis al país y que se haya llegado también o se complete 5 millones de personas vacunadas en medio de todo este proceso. Cabe recordar que Colombia tiene 40.000 vacunadores y este próximo 27 de abril llegará 1 millón de vacunas de la farmacéutica Sinovac. Finalicemos contándoles que también el gobierno nacional finalmente autorizó que los privados puedan comprar vacuna. Ahora lo que viene es crear ese protocolo para que los privados puedan ya hacer ese proceso de compra y participar con la vacunación en este proceso que ya avanza en más del 10% en todo el territorio nacional. Esas son como las medidas, esas son como alguna del tema de vacunación, cómo va nuestro país, cómo se mueve durante estos meses. Se espera que también en mayo, ya que estamos a puertas de iniciar este mes, se inicie también con la tercera fase de la vacunación. Docentes y algunas personas con enfermedades crónicas puedan recibir la vacuna y el biológico contra el COVID-19. Hay algunas preocupaciones porque en el país se han detectado algunas cepas de COVID-19, tanto brasileras como británicas. Esta es toda la información. Ustedes tienen mucha más información en estudio. Muchísimas gracias, Alfredo, desde Colombia. Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo, por supuesto, a nuestros hermanos colombianos que nos ven, nos siguen a través de la televisión pública. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, me quedo muy brevemente con esto que decía Alfredo, en su reporte, sobre la autorización para que el sector privado pueda comprar y distribuir vacunas en Colombia. Decía que, bueno, apenas es un primer paso, falta que se realice el reglamento y el protocolo que se deberá de seguir en este caso, pero sin duda llama mucho la atención. Hasta ahora solamente Estados Unidos, doctor, ha permitido esta modalidad, digamos. Sí, Belén, efectivamente, y creo que varios países han hecho el intento de adquirir vacunas a través del sector privado, México incluido. Creo que la principal dificultad ha sido la cantidad de vacunas que se producen día con día y que prácticamente toda la producción está comprometida con los gobiernos de las diferentes naciones. También está comprometida con la estrategia COVAX, que apenas ha recorrido un muy bajo porcentaje de su distribución. Se estima que menos del 15% de lo que tenía estimado COVAX, pero indudablemente habrá de llegar el momento en que el sector privado
pueda adquirir y distribuir vacunas de COVID-19. Ahí, bueno, evidentemente será necesario el que el sector privado tenga perfectamente los requerimientos de carácter técnico para poder tener una red fría óptima para poder hacer este tipo de distribución. Existe distribución en el ámbito privado de muchos otros biológicos, casi de todos los biológicos, de tal manera que esa parte parecería estar resuelta. Y por otro lado, algo que sí me parece fundamental, porque tú lo destacabas hace unos minutos, Belén, es que la vigilancia al respecto de la idoneidad de las vacunas en el sector privado para evitar fraudes, para evitar biológicos apócrifos, para evitar todos esos aspectos que sí pueden ser muy delicados, incluso que son un delito. Es que, doctor, justamente eso estaba pensando, porque si bien es una buena noticia, es una buena decisión ampliar los espacios donde se pueden conseguir las vacunas, claro, también incrementa los riesgos. Claro. Porque al abrirse esta puerta, entonces ya habrá estos oportunistas que falsifiquen vacunas o que compren vacunas, digamos eso, alteradas, y que digan, bueno, es que sí las compramos porque ya tenemos el permiso en el sector privado y las podemos distribuir. Es decir, sí se abre esa posibilidad, doctor, y ese es el gran riesgo. Hasta ahora está todo mucho más controlado porque solamente los gobiernos son los responsables de suministrar estas vacunas. Efectivamente, y tú lo destacabas, es un mensaje claro de la Organización Mundial de la Salud de que por el momento nadie compre vacunas bajo el argumento de que se encuentran disponibles en el sector privado. Por ahora, todo es a nivel gubernamental y así se debe respetar. Esperemos que en el futuro sí pueda abrirse la posibilidad de adquisición en el ámbito privado con mucha vigilancia por parte de las agencias regulatorias. Y también por parte del consumidor. Exacto. Adquirir estas vacunas en aquellos espacios que uno conoce son digamos, confiables más que claro, oficiales, ¿no? Que tienen permiso el médico oficial. De confianza, el hospital de confianza, en fin, la farmacia incluso, que están debidamente acreditadas y autorizadas, doctor. Sí, Belén, definitivo. Veremos, creo que en el caso de México todavía nos falta un buen tiempo, pero bueno, lo mencionábamos a propósito de la decisión que ha tomado Colombia. Doctor, vamos a la pausa para regresar con nuestro tema central. Con todo gusto, Belén. Gracias, doctor. Gracias la pausa, volvemos. El tema central que hoy le proponemos es la pérdida de masa muscular derivado de largos meses de estar en un hospital a consecuencia de COVID-19. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos presenta el siguiente informe. Según los médicos intensivistas, quienes han tratado a pacientes internados por COVID, advierten que quienes permanecen semanas en las áreas de terapia intensiva, además de múltiples complicaciones que pueden experimentar, también pierden masa muscular. Se estima que un 25% por semana. Una estancia larga de los pacientes en la cama de hospital puede generar problemas en el organismo de tipo cardiovascular, como la circulación sanguínea ralentizada, la pérdida de elasticidad en arterias y venas o trombosis a causa de la mala circulación. Asimismo, puede afectar a nivel respiratorio como el deterioro de la ventilación pulmonar, el aumento de la retención de secreciones y con ello la posibilidad de sufrir infecciones respiratorias como neumonías. También puede generar problemas musculoesqueléticos como la pérdida de masa muscular, mientras que los huesos también pueden hacerse más débiles y frágiles, por lo que aumenta el riesgo de tener fracturas. También se cuentan complicaciones génito-urinarias
urinarias, como la incontinencia urinaria, que si no se trata bien puede provocar infecciones y alteraciones cutáneas. Además, puede haber alteraciones en el sistema digestivo, como son la pérdida del apetito y malnutrición. Puede desarrollar estreñimiento y hasta una retención del excremento, el aumento del reflujo gastroesofágico y, por último, problemas en la piel, como las úlceras por presión, si no se cambia la postura cada cierto tiempo, por lo que la importancia de la fisioterapia en el hospital es vital y busca la mejora de la movilidad del paciente, el aumento de su fuerza muscular, la mejora de su ventilación pulmonar y sistema circulatorio y el mantenimiento o recuperación de su autonomía, informó Rocío López Fonseca. Sin embargo, esta pérdida de masa muscular se puede prevenir con una buena alimentación y actividad física. A partir de los 30 años inicia la pérdida de masa muscular entre un 3 y 8% por cada década. Las principales causas son la inactividad física, la edad, cambios hormonales y pérdida de neuronas motoras por el envejecimiento. En los adultos mayores sucede con una disminución en la velocidad de la marcha, caídas, incapacidad para subir escaleras y, en general, en una debilidad, principalmente en extremidades inferiores, de acuerdo con la Secretaría de Salud en México. La sarcopenia es un problema de salud que causa pérdida muscular en los adultos mayores, debido a la inadecuada alimentación a lo largo de toda la vida y también a la falta de actividad física, especificó el especialista del Instituto Nacional de Geriatría, Mario Ulises Pérez Cepeda. Los cambios hormonales en las mujeres no solo disminuyen la masa muscular, sino que ocasionan obesidad sarcopénica, donde, además de tener disminuido el músculo, la persona es obesa. La sarcopenia puede ser progresiva y los síntomas comunes son debilidad, cansancio y falta de energía. Puede provocar pérdida de capacidad para moverse y avanzar hacia la discapacidad física. Para prevenirla se recomienda comer frutas, verduras. El huevo es una de las mejores proteínas disponibles. Comer carnes rojas porque su proteína ayuda a que el músculo se construya, además de actividad física como pesas o ligas, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestras compañeras por estas piezas informativas que ilustran perfectamente el tema que hoy abordamos, doctor. ¿Por qué es importante conservar una buena masa muscular, doctor? Por muchas razones, Belén. La masa muscular constituye un elemento fundamental en la motricidad, constituye un elemento fundamental en funciones vitales, como por ejemplo la adecuada respiración, ventilación. Por ejemplo, es muy importante la actividad muscular de precisamente los músculos intercostales, los músculos accesorios de la respiración, para asegurar que esta ventilación sea óptima. Y prácticamente, Belén, en todas nuestras actividades cotidianas, la masa muscular tiene un rol fundamental porque incluso quien tiene mejor movilidad a lo largo de los últimos años o décadas de la vida, tiene un mejor estado anímico, influye hasta en ese aspecto, ¿no? En aspectos que para más de alguien puede sonar como banal, pero no lo es. Recordemos que los seres humanos no solamente somos cuerpo y fisiología, sino también mente y espíritu, de tal suerte que ver una masa muscular adecuada en las etapas avanzadas de la vida también genera un estado emocional óptimo, ¿no? Entonces, Belén, las notas que nos han brindado tanto Rocío como Elizabeth hace un momento son de gran valor. Primero porque está muy claro que se va perdiendo de masa muscular, en particular a partir de la cuarta década de la vida, de la quinta década de la vida, con entre un 6 y 12% de pérdida anual, lo cual significa que si no hacemos actividad física
por lo menos 30 minutos cada día, una actividad física, no de los asuntos cotidianos, sino perfectamente programada para que sea actividad física razonablemente intensa, caminar, por ejemplo, al menos 30 minutos, o trotar por lo menos 30 minutos, nadar, etcétera. Pero además mantener una buena alimentación, lo cual significa tener un buen aporte de proteínas y tener cuidado con la cantidad de carbohidratos y de grasa que ingerimos día con día. Y algo que es muy importante, Belén, el detectar oportunamente enfermedades crónicas, particularmente metabólicas, porque estas afectan mucho la masa muscular. La diabetes, por ejemplo, la hipercolesterolemia. La diabetes es una de las enfermedades que puede conducir a mayor pérdida de peso y en particular de masa muscular. Entonces, un adecuado control de la diabetes puede, conjuntamente con estos estilos de vida saludables, contribuir a que no se pierda tanta masa muscular o que sea moderada la pérdida de acuerdo a la evolución que tiene nuestra vida, sobre todo en las últimas décadas, de lo que es nuestra expectativa de vida. Y por otro lado, Belén, enfermedades tan diversas, ¿no? Como por ejemplo hipotiroidismo o hipertiroidismo pueden generar pérdida de masa muscular. Entonces, son enfermedades crónicas a las que hay que dar mucha atención, que hay que controlar perfectamente bien. Y también hay abordajes médicos y terapéuticos para ayudar a que no se pierda masa muscular. Y en ese sentido, Belén, la supervisión de este tipo de tratamientos, particularmente con endocrinólogos, con médicos internistas, es fundamental, porque también hay que decir que en esto de la pérdida de masa muscular, también conocido como sarcopenia, hay pacientes que, por ejemplo, estando en la quinta o sexta década de la vida, recurren a el uso de medicamentos que, si bien pueden ayudar, utilizados de manera empírica pueden ser peligrosos. El caso muy particular, por ejemplo, es el uso de testosterona, pero que si no tiene una adecuada supervisión médica y no es bajo una adecuada prescripción, definitivamente puede ser algo peligroso, ¿no? En el caso de la mujer, el adecuado control de los aspectos hormonales de la menopausia también es un factor fundamental. Y ahora, yendo estrictamente al caso de COVID, pues quienes más masa muscular pierden después de un episodio de COVID son esos pacientes que estuvieron en hospitalización, particularmente quienes tuvieron una hospitalización prolongada, en particular quienes tuvieron estancia en terapia intensiva, en donde dos aspectos hacen perder masa muscular. Primero, pues evidentemente la inactividad inherente a estar en una cama de hospital, pero segundo también el tan incrementado metabolismo que se genera cuando existe un proceso inflamatorio tan severo como el que se presenta en COVID, pero además cuando existen intervenciones como la intubación endotraqueal, lo cual frecuentemente genera pérdida de masa muscular. Ahí los equipos de atención para pacientes críticos tienen perfectamente identificado, número uno, que los pacientes deben iniciar muy tempranamente con aporte nutricio para evitar esta pérdida de masa muscular durante la estancia en terapia intensiva. Y ese apoyo nutricio puede ser por vía sonda al aparato gastrointestinal, es decir, sondas nasogástricas, por ejemplo, pero también puede ser a través de nutrición parenteral, es decir, la que se da a través de administración
intravenosa de nutrientes de esta naturaleza, porque si un paciente pierde masa muscular, está intubado, para cuando se quiera extubar, la pérdida de masa muscular puede no ayudar, de hecho, no ayuda a que un paciente pueda tener una extubación exitosa. Importantísimo, doctor, del por qué tenemos que reflexionar sobre este tema en particular, que pues es uno de los muchos frentes que hay que atacar cuando un paciente ha enfermado de manera grave por COVID-19. Vamos a hacer una pausa, doctor, claro si le parece, Belén. Regresamos con este gusto. tema. Usted no se vaya. La pérdida de masa muscular derivado de esta enfermedad de COVID-19, particularmente en aquellos pacientes que han enfermado de manera grave y que requieren hospitalización, incluso a veces hasta por meses. Los especialistas advierten de la importancia de la fisioterapia en este tipo de pacientes. Los pacientes que se han recuperado después de varias semanas de haber estado internados muy graves producto del SARS-CoV-2 enfrentan varias secuelas, entre ellas las funcionales, donde muchas veces ya no pueden valerse por sí mismos por un tiempo, debido a una fuerte pérdida de la masa muscular y deben someterse a rehabilitación. En Chile, por ejemplo, el sistema de rehabilitación de ese país creó un programa de rehabilitación a distancia a través de telerehabilitación para evitar que otra vez el paciente sea trasladado a un centro hospitalario. Solo es necesario un pequeño dispositivo y una cámara web. El sistema chileno ha rehabilitado a cientos de pacientes con daño neurológico, entregándoles herramientas para apoyar su recuperación. Por sencillo que parezca, es necesario y vital que los familiares ya en casa mantengan en movimiento al paciente dentro de lo posible, moviendo con regularidad sus extremidades y fomentando cambios de postura. Esto se puede realizar incluso mientras está hospitalizado. Además, el sistema de rehabilitación chileno también otorga a estos pacientes y sus familias algunos aditamentos que pueden ser manejados con su tablet o teléfono celular, que provee de algunos pequeños choques eléctricos conocido como electroestimulación funcional, el cual provoca pequeños pulsos eléctricos, generando que los músculos paralizados tengan movimientos funcionales de manera coordinada y sincronizada. La medicina de rehabilitación tiene mucho que ofrecer a estos pacientes que permanecieron postrados por varias semanas y vieron su masa muscular disminuir, además de las articulaciones atrofiadas, también por falta de movimiento, informó Rocío López Fonseca. Ahí está el reporte de nuestra compañera Rocío López Fonseca. Doctor, veíamos estas imágenes y sobre todo la recomendación que hacen los especialistas para mantener en la medida de lo posible en movimiento a los pacientes que están incluso en terapia intensiva e intubados. Sí, por supuesto, Belén. Y me da pauta para hacer un reconocimiento, Belén, a estos equipos de atención en las unidades de cuidados intensivos, equipos altamente comprometidos, pero que además van vigilando cada detalle, no solo el aspecto respiratorio, no solamente el aspecto hemodinámico, sino un todo. Primero porque ese todo, esa atención global contribuye a la recuperación del paciente. Y es muy común el escenario, es del día a día, por ejemplo, de la enfermera que se da tiempo para hacerle a ese paciente intubado algunos ejercicios musculares, aunque el paciente esté en sedación profunda, intubado, etcétera, día con día, ese ejercicio muscular que le va a permitir no tener tanta sarcopenia, tanta pérdida de masa muscular y que le va a ayudar para el momento en que el paciente pudiera ser extubado y en su momento pudiera darse de alta. Todo eso va contribuyendo en el día con día de estos pacientes en estado crítico
y como antes señalaba, pues la nutrición óptima con aminoácidos que son el sustrato para la producción de proteínas y que con esto los pacientes mantengan una buena masa muscular y también dentro de esta nutrición que reciben estos pacientes en estado crítico, la estrategia conocida como nutrición o terapia ahorradora de proteínas, es decir, la manera en la que se diseñan estos esquemas nutricionales para los pacientes graves, críticos, que están intubados, etcétera, es con propósito de que las proteínas que ya tiene su cuerpo no se pierdan y que se sigan produciendo proteínas con los sustratos que se le proporcionan al paciente a través de vía intravenosa, por ejemplo, o incluso por vía oral a través de sondas, ¿no? Claro. Doctor, pensaba en qué gran trabajo también tendrán que enfrentar los pacientes que superan un COVID-19 grave. Sí. Porque no solamente es esto, la rehabilitación muscular, el fortalecer de nueva cuenta su cuerpo, sino incluso lo que hemos hablado ya en otras ocasiones, rehabilitación pulmonar, quizá rehabilitación neuronal, en fin, sí, una serie de secuelas que luego ponen a este paciente frente al reto de alguna manera pues dar marcha atrás a todos a estas secuelas, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Definitivamente, Belén. Fíjate que acaba de aparecer hace 24 horas una publicación impresionante. Yo creo que es la mejor publicación que ha habido respecto de secuelas en pacientes con COVID. En la revista Nature, que por cierto, quien del auditorio quiera accesar a ese artículo es de acceso libre tratándose de COVID. Y esta, que es una de las revistas de mayor prestigio en el mundo, establece a los 6 meses de que un paciente tuvo el COVID agudo, tanto quienes estuvieron de forma ambulatoria como quienes tuvieron hospitalización, el porcentaje de secuelas que se presentaron a ese periodo de tiempo, 6 meses. Está tan interesante la publicación, Belén, que ellos decidieron analizar 200 patologías aproximadamente que están incluidas en el Catálogo Internacional de Enfermedades y buscaron de manera dirigida qué porcentaje de pacientes fueron presentando este tipo de secuelas a 6 meses de evolución. Bueno, particularmente secuela muscular, 5%, 4.73% de los pacientes que tuvieron COVID a los 6 meses seguían teniendo secuela muscular. ¿En qué consistían? En eso, principalmente en pérdida de masa y en debilidad muscular. Evidentemente era más alta en pacientes hospitalizados que en pacientes ambulatorios. Y por otro lado, Belén, creo que vale la pena destacar lo siguiente. Frecuentemente escuchamos que un paciente que tuvo COVID grave, con mucha manifestación respiratoria, debe recibir terapia respiratoria de rehabilitación. Perfectamente. Pues parte de la terapia de rehabilitación respiratoria incluye la rehabilitación muscular, por lo que comentábamos hace un momento. Los músculos, el buen funcionamiento muscular, la buena capacidad de contracción muscular es fundamental para que se dé la mecánica respiratoria. De hecho, así se llama, la mecánica respiratoria, en donde no solamente es importante la vía aérea, me refiero a la tráquea, los bronquios, el tejido pulmonar, ¿no? También es muy importante la capacidad mecánica de la caja torácica con sus músculos para poder llevar a cabo esta mecánica respiratoria.
Doctor, hemos hablado también en este programa sobre la prevención y hemos dicho, usted lo ha dicho en muchas ocasiones, que hay una diferencia enorme entre una persona que ha tenido el cuidado de dar un seguimiento a su salud, de controlar quizá alguna enfermedad, de tener una buena alimentación, de hacer ejercicio, frente a aquellos que no han tenido estos cuidados al momento de enfrentar COVID-19. Las historias pueden ser totalmente distintas. En este sentido, hay también una diferencia entre aquellas personas que han cuidado su masa muscular, doctor, frente a aquellas que no. Es una excelente pregunta, Belén. Declaro que no he visto un artículo específico sobre masa muscular. Se antoja, hipotéticamente, decir que al igual que otras enfermedades crónicas, quienes tienen una muy buena masa muscular se van a defender mejor de un COVID y sobre todo de un COVID grave que quienes han perdido masa muscular. Y el ejemplo contundente lo tenemos pues precisamente en la mayor gravedad de COVID en los adultos mayores de 60 o 65 años, en donde el porcentaje de sarcopenia es mucho mayor, comparativamente, por ejemplo, con un individuo de edad media, 45 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, me atrevería a decir que sí, que lo que tú señalas es muy válido. Creo que me invita a la búsqueda específica de alguna publicación al respecto. Creo que vale la pena. Llegar lo mejor preparados a la guerra, doctor, porque es correcto. La batalla contra COVID-19 es una batalla muy dolorosa en una cantidad importante de casos. Así que bueno, doctor. Llegar preparados. Llegar preparados. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Belén, muchas gracias a ti. Buen siempre. fin de semana, doctor. Igualmente. Gracias. Nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Les recordamos que sábado y domingo también hay programa especial para que usted nos acompañe. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.